pasar, mis hermanas, vamos al libro de Jeremías capítulo 6. Mientras tanto, solo queremos recordarle que gracias a Dios ya pasamos de todas las actividades que teníamos, ¿verdad? Y ya estamos un poquito más relajados en cuanto a agenda, ¿verdad? Tenemos solamente la confraternidad de iglesias que va a ser en Santa Catarina el día 19 de octubre. Es la confraternidad de iglesias ahí en Santa Catarina. Gloria al Señor. Jeremías 6, verso 27. Solo déjeme ver acá. Ahí está, muy bien. ¿Ya lo tiene? Dice: te he puesto como observador y como examinador entre mi pueblo, para que conozcas y examines su conducta. Amén. Te he puesto como observador y como examinador entre mi pueblo, para que conozcas y examines su conducta. Amén. Gloria al Señor. Oramos a Dios y le pedimos que nos hable en esta hora. En el nombre de Jesús, Padre, te rogamos en esta hora que nos hables, que nos abras tu palabra. Venimos reprendiendo toda obra de las tinieblas, toda oposición en los aires, Señor, todo intento del enemigo, Señor, por arrebatarnos, Señor, la bendición de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús lo reprendemos en esta hora. Te rogamos, Padre, que nos hables, que nos cambies, que nos transformes, Señor, a través de tu Espíritu, a través de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te rogamos en esta hora, Señor, que la unción de tus 5 ministerios, Señor, sea administrada por tu Espíritu Santo y que nos edifique, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Venimos desechando, Señor, todo conocimiento y todo entendimiento vano. Únicamente queremos, Señor, tus palabras, tu consejo, tu sabiduría. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos todo, Señor. Te damos gracias en esta hora y te rogamos, Señor, una vez más que nos hables, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Muy bien. Quiero hablarle con ayuda del Señor. Solo déjeme ver aquí. De algo bien importante, ¿verdad? Que es la conducta. Vamos a ver. Renovando la conducta, o el renuevo de la conducta, si usted quiere ponerle así, ¿verdad? Que estamos en el año del renuevo. Esa palabra conducta aquí en Jeremías dice, literalmente significa un camino, de un sentido figurado, dice, habla acerca del curso de la vida o el modo de actuar, la conducta, dice, de cada persona, las costumbres, el rumbo, la senda, la jornada por donde uno va. Y el diccionario dice, del doctor Chávez, dice, el camino de una persona, el viaje, las costumbres, la conducta, la manera de actuar. A eso se refiere esa palabra, las decisiones que se toman. Y quiero hablarle de eso porque fíjese que es importante que nosotros entendamos, al menos, primeramente uno como pastor, ¿verdad? Tiene que entender, así como dice aquí Jeremías, cuáles son las funciones y para qué Dios lo puso a uno, porque la función de un ministro, de un pastor, no es entretener, ¿verdad? Si eso fuera, pues mejor contratábamos unos payasos, ¿verdad? Y entonces creo que entretenemos mejor. Fíjese lo que dice aquí Jeremías. Dice: te he puesto como observador, como examinador entre mi pueblo. ¿Para qué? Para que conozcas y examines su conducta. Esa palabra examinar es como poner a prueba, ¿verdad? Como ver cuál es la forma de conducirse del pueblo. Dese cuenta que no es juzgar
a la oveja, sino es la conducta de la oveja, se juzga la conducta. Fíjese, pues no es lo mismo decir, por ejemplo, esta oveja no deja comer a las demás, ¿verdad? A que yo diga, esta oveja malvada no deja comer a las demás. ¿Cuál es la diferencia? Que en la primera simplemente estoy viendo la conducta, pero en la segunda ya estoy condenando, ya estoy calificando a la oveja. Fíjese entonces, porque una de las cosas que tenemos que ver es que hay algunos factores, a ver si logro trasladarle todo, porque eran muchas cosas, pero traté de resumirlas. Hay 3 factores muy importantes que influyen en la conducta. Fíjese pues, o en nuestra forma de vida, ¿verdad? Para no enredarlo después vamos a poner aquí nuestra forma de vida. Hay 3 factores que influyen, que son los valores, la ética y la moral, que en algún momento puede que se parezcan, ¿verdad? Hay quienes las definen casi iguales, pero fíjese que cada una tiene su propia definición, tiene su propio lugar, y es necesario que nosotros lo entendamos. Si quisiéramos verlo, voy a ponérselo así de una manera un poquito gráfica, si quisiéramos verlo, los valores vendría a ser como una semilla, la ética vendría a ser como el árbol y la moral vendrían a ser como los frutos. Fíjese pues, entonces estos 3 factores que tenemos que entender, fíjese pues, primero nos van a ayudar para entender por qué la sociedad se ha ido deteriorando y cada vez se ha ido deteriorando más rápido. Sí sabemos que se ha deteriorado con el tiempo, pero cada vez, hermano, es más rápido, el deterioro es más rápido. Y segundo, para que nosotros sepamos dónde tenemos que enfocarnos, dónde tenemos que centrarnos para reparar nuestras familias, porque el mundo no lo podemos reparar. Amén. Dese cuenta, no podemos cambiar el mundo, ni lo vamos a cambiar, ni vamos a intentar cambiarlo. Lo que el Señor vino a hacer fue a cambiarnos a cada uno de nosotros individualmente, ¿verdad? Para luego conformarnos en la iglesia de Cristo y para luego entonces introducirnos en el reino de su Hijo amado. Amén, es lo que dice la Biblia. Entonces dese cuenta, el mundo no podemos echar hacia atrás lo que está sucediendo con él. Amén. El mundo se va a seguir deteriorando, se va a seguir descomponiendo. Si alguien de repente piensa, ay, ojalá que el siguiente presidente sea cristiano, aunque sea cristiano, a lo mejor va a resultar siendo hasta el anticristo. ¿Por qué? Porque no se puede arreglar el mundo. Este mundo está destinado a perderse. Entonces dese cuenta, dice la Biblia que tenemos que llegar a los días de Noé, a los días de Lot. Amén. Y esos eran días de perdición. Entonces, hoy en día hay muchos términos que nosotros tenemos que ir viendo, que tal vez, hermano, tenemos que manejar, o tal vez ya los manejamos un poco, ¿verdad? Fíjese pues, estoy tratando de ponerle más o menos un contexto, ¿verdad? Un ambiente ahí en el cual estamos ahorita. Por ejemplo, tenemos nosotros el internet, ¿verdad? Todos sabemos más o menos qué es el internet, pero vamos a tratar de darle algún sentido. No es esta la definición, pero así lo veo yo. El internet es el mundo real codificado. ¿Por qué razón? Porque ahí está todo el mundo metido en el internet, pero usted no puede acceder a eso a menos que tenga un decodificador, que viene a ser su tablet, su teléfono, su computadora, etcétera, etcétera. Amén. Entonces, ahí está el internet, ese es el mundo real codificado. No podemos nosotros verlo a menos que tengamos un medio. Luego tenemos la famosa red, ¿verdad? Que la red vendría a ser, hermano, como el ecosistema, ¿verdad? En el que se desarrolla todo ese mundo.
son todas las cosas que hay a su alrededor. La red está compuesta, hermano, por compañías de teléfono, compañías de internet, etcétera, etcétera. Todo ese es el ecosistema para que usted y yo podamos tener acceso a ese mundo codificado. Amén. Fíjese pues, nosotros los que ya estamos así como un poquito grandes, ¿verdad? No estoy diciendo que bien grandes, un poquito, ¿verdad? Pero nosotros, nuestro mundo real fue muy distinto, ¿sí? Nuestro mundo real era de contacto físico. El mundo real para las nuevas generaciones es un mundo virtual, digital. No tienen contacto con los demás, muy raras veces. Pero todo ¿qué le digo yo? El desarrollo social que ellos tienen es a través de un dispositivo. Antes el dispositivo éramos nosotros. Esa es otra palabra, ¿verdad? Usted no puede entrar ahí si no tiene un dispositivo. Amén. Ese dispositivo es la PC, la tablet, el celular. Amén. Si usted no tiene, usted no puede entrar. Y vuelvo a insistir, antes el dispositivo éramos nosotros. Ahora el dispositivo es un aparato que usted tiene que tener. Luego viene otro término que es conectarse, ¿verdad? Entonces, para conectarse, usted necesita estar dentro de la red, vaya, pero no puede acceder sin su dispositivo. Si no tiene dispositivo, está desconectado. Amén. Entonces, digamos, por ejemplo, ahorita nosotros estamos conectados a la red, ¿verdad? A través del internet y la cámara y todo lo demás, y entonces salimos por el internet. Y del otro lado hay gente que a través de su dispositivo está conectada, ¿sí? Pero mire lo tremendo de eso, porque ahora nos conectamos, nos desconectamos. Antes, para conectarse uno, ¿qué había que hacer? Porque usted se conecta ahorita para tener una plática, para tener comunión con alguien. Antes, ¿cómo se conectaba uno? Había que ir, ¿verdad? Había que ir uno, tocar la puerta, le abrían la puerta, usted entraba y entonces se conectaba con la persona. Ahora ya no, ¿sí? Entonces mire qué tremendo, porque ahí está uno entonces y se conecta. Otro término, ¿verdad? No sé si usted lo ha oído, ¿verdad? La nube. ¿Qué es la nube? La nube es donde está eso, la almacenada, la información. Entonces viene usted y dice, ahí dejé la tarea, la subí en la nube. Ay, se me descompuso el teléfono, pero no perdí mis fotos porque las tenía en la nube. Tal cosa, no sé qué, gracias a Dios porque tenía la nube. Pero piense usted ahora, vámonos para atrás. En nuestro tiempo, ¿cuál era la nube? Porque mire, la nube es de donde usted extrae toda la información, ¿sí? Fíjese que yo pensé en algún momento así, pero la nube en nuestros tiempos eran los viejos, los ancianos, porque ellos tenían toda la información. Uno quería saber cómo se plantaba un árbol, ¿a quién le preguntaba? Al abuelo, ¿ah? Ahora quieren saber cómo se planta un árbol, ¿a quién le preguntan? A Google, ¿verdad? Entonces mire qué tremendo. ¿Por qué? Porque antes, hermano, todo tenía que ver con un contacto y con una relación personal. Ahorita es digital, y no que sea malo del todo, ¿verdad? Tiene sus pros y sus contras. Entonces mira, ahí tenemos entonces la nube, ahí está almacenada la información. Antes eran los ancianos, eran los viejos, ¿verdad?, quienes tenían todo eso. Lo tremendo es que en la nube ahorita, en esa nube que hay, ¿verdad?, llena de cosas y todo, ¿quién le da a usted lo que le conviene y lo que no? Todo está accesible, ¿verdad? A un clic y ya está ahí. Pero antes no. Antes los ancianos eran como los administradores de esa nube, y lo que no convenía
No lo decía. La experiencia, ¿verdad? Entonces mire qué tremendo, ¿verdad? Porque de ahí de esa nube antigua, ¿verdad? Ellos qué era lo que hacían, lo que dice la hermana, ¿verdad? La experiencia, ¿qué era lo que hacía? Mira, esto se hace de esta y esta manera, pero ten cuidado por esto y por esto. Mira, eso se puede hacer, pero el peligro es tal y tal y tal. Pero ahorita la nube ya no es así. La nube lo que hace, ¿qué es? ¿Qué es lo que quieres tú? Quiero tal cosa, y la nube se lo da. No le pregunta, ¿cuántos años tienes? ¿Para qué lo quieres? Porque mire, pues, por ejemplo, viene un niño de 3 años y le pide a usted un martillo en la sala de su casa. ¿Usted se lo da? ¿Para que no? ¿Qué hace? ¿Para qué lo quieres? No, es que voy a clavar en este espejo que está aquí. Y no se lo da, ¿verdad? Pero en la nube moderna solamente le da lo que usted pide y no le pregunta para qué lo quiere. Vaya, va a decir usted, hermano, ¿de dónde nos quiere? Ahí va a ver. Y bueno, tenemos otros términos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dicen me dejaron en visto, ¿qué significa ese? Que lo vieron, porque no quieren hablar con usted, ¿verdad? Y hay otro peor que dice estar bloqueado. ¿Qué es estar bloqueado? Que no quieren saber de su existencia, ¿verdad? Entonces mire, pues, porque todas estas cosas que vemos aquí siempre han estado, nada más que ahora es un mundo digital, es un mundo, hermano, lleno de muchas cosas que no las entendamos a cabalidad, pero van muy rápido. O sea, la ciencia, la tecnología va muy rápido, va más rápido de lo que nosotros podemos ir, y no que seamos tontos, simplemente va demasiado rápido. Viene uno y compra, hermano, vaya, ahorita le dicen aquí está el nuevo teléfono, la última tecnología, usted lo compra y dentro de 15 días sale otro de otra marca que es mejor que ese. Y entonces viene usted y dice, me hubiera esperado, hubiera comprado ese, y un mes después sale otro mejor todavía, y ahí lo traen a uno, ¿verdad? Entonces por eso es que nunca están contentos con el que tienen, ¿verdad? Entonces mire, porque no quiero hablarles de eso, lo que quiero hablarles de la conducta. El problema surge en el momento en el que sale ese término conectarse. Aquí surge el problema. ¿Por qué? ¿De dónde me tengo que desconectar para poderme conectar? Se lo voy a poner así. Por ejemplo, si usted tiene una plancha, ¿a cuántos enchufes lo puede conectar al mismo tiempo? A uno, ¿verdad? Y así somos los seres humanos. Dicen que el Papa puede hacer 7 cosas al mismo tiempo. Habría que ver, ¿verdad? Pero mire, pues, uno no se puede conectar a muchas cosas al mismo tiempo, porque al final de cuentas va a terminar confundido, ¿sí? Entonces, ¿de dónde nos tenemos que desconectar para podernos conectar? Es lo que ha estado sucediendo. Las nuevas generaciones se han ido desconectando de la nube, ¿verdad? Ancestral, generacional, digámosle así, la nube generacional, para conectarse a la nube digital. Entonces, ¿cuál es el problema? Que esto que aparece aquí, ¿quién cree usted que es el que los traslada? La nube generacional. La nube generacional es la que traslada los valores. La nube digital no tiene valores. Amén. Entonces mire, partiendo de aquí, porque este es el primero, segundo, tercero. Si este está mal, todos los demás van a estar mal. Lo tremendo es que fíjese qué tremendo, porque la moral no es algo que nace dentro de uno, sino que es más que todo es una presión de grupo, ¿sí? Es como el lugar donde yo me desarrollo. Entonces, cuando alguien dice, ese no tiene moral, lo que uno está diciendo es, ese creció o se desarrolló en un lugar donde no había ni valores, ni ética, mucho menos moral. Entonces, mire, para ponerle un ejemplo,
Esto le pasó a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque perdieron todo. ¿Pero qué les pasó a ellos? Se desconectaron. Entonces, mire, yo quiero ir un poquito más adelante. Dice, déjeme ver aquí está. Filipenses capítulo 2 y verso número 5. Entonces, mire, dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Fíjese que los valores están relacionados con la actitud de las personas. Ahorita lo voy a explicar. Mire lo que dice, le voy a leer algunas cositas. Dice: ¿qué son los valores? Son convicciones profundas de los seres humanos que determinan su manera de ser. Entonces, déjenme hacer espacio aquí. ¿Qué son los valores? Dice, son, voy a poner así, convicciones profundas. Cuando uno dice que una persona no tiene valores, ¿qué es lo que no tiene? Convicciones. Y recuérdese que la convicción está íntimamente relacionada con la fe. Por eso es que actualmente pareciera, hermano, como que se multiplican los ateos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque ellos, hermano, no tienen convicción acerca, hermano, de quiénes son, de dónde vienen. ¿Cuál es el dilema, por ejemplo, mire, de la gente que no cree en Dios? Ellos no pueden explicar de dónde vienen, ¿sí? Pero tampoco aceptan que alguien los haya creado. Y están en medio de esos dos puntos. Pero el problema de ellos es que alguien, hermano, no les inyectó valores, no puso valores en ellos. Mira esto, acompáñame a Filipenses capítulo 3. Entonces, mire, convicciones profundas. Esas convicciones, ¿qué es lo que hacen? Conducen, hermano, las actitudes de la gente, guían las actitudes de la gente. Fíjese, tiene y está relacionado con los sentimientos y las emociones. La ética y la moral no, ahí no hay sentimientos ni emociones. Donde se involucran es en los valores. Entonces, una persona que no tiene valores, sus sentimientos y sus emociones muchas veces están anulados. Por eso es que ve usted, por ejemplo, mire, los tiroteos esos que se dan allá del otro lado. Yo no sé si usted, yo a veces, hermano, me pongo a buscar, digo, pero ¿quién es este? No por morbo, sino quiero verle la cara. Y cuando usted les ve la cara, hermano, son rostros sin expresión. No tienen sentimientos, no tienen remordimiento. Les preguntan por qué lo hicieron, etcétera y todo. Y ellos, hermano, no es que quise hacerlo, quería ver si lo podía hacer. Hermano, sin remordimiento, sin nada. ¿Por qué? Porque no tienen valores, sus sentimientos y sus emociones, entonces quedaron inutilizados. Fíjese, dice acá, ¿tiene Filipenses 3? Verso 15. Dice: así que todos los que somos perfectos tengamos la misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Oiga eso. Los que somos perfectos tengamos la misma actitud. Otras versiones dicen esta misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Entonces, mire, si las actitudes, hermanos, están relacionadas con esos valores y alguien tiene una actitud distinta a la nuestra,
sus valores son diferentes. Entonces mire, por esa razón es que cuando el Señor llega a nuestra vida, ¿a dónde va a trabajar? No va a trabajar, hermano, con nuestra moral, sino que a donde va a trabajar es aquí. Si cambiamos esto cambia automáticamente. Ahí va a ver por qué ahorita que avancemos. Cambiando los valores, hermano, entonces empieza a cambiar la relación con la sociedad. Porque la moral, hermano, es esa manifestación externa de quienes somos por dentro. Amén. Mire pues, dice, si alguien tiene una actitud distinta, entonces Dios se lo va a revelar. Por eso mire, entre las cosas que nosotros tenemos que ver, si son los ancianos, los abuelos, vaya, los que inyectan los valores dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, ¿quién es el que va a trabajar con nuestros valores? El Espíritu Santo. Él es el que va a venir, va a agarrar, hermano, y entonces va a poner esa semilla. Dese cuenta, los valores son la semilla. Por eso es que, fíjese que el trabajo, hermano, no es cuando uno ya es grande. Si uno quiere hacer un buen hijo, un buen ciudadano, ¿dónde se empieza a hacer? Desde chiquito. Mire, no es de decir, no hombre, hay que vaya creciendo, más grande que él se dé cuenta. No, es desde pequeño, desde ahí se empiezan a inyectarles valores. ¿Por qué? Porque si uno lo deja crecer sin valores, y mire, es bien fácil darse cuenta. Mire, los niños ahora, usted solo ve cómo son con los demás y usted se da cuenta si le están inyectando valores o no. ¿Por qué? Porque el comportamiento, la actitud que tenga, fíjese qué es actitud. Por aquí tengo una definición. Mire lo que es la actitud. La actitud, dice, es la disposición de actuar en cualquier momento de acuerdo con nuestras creencias, sentimientos y valores y emociones. Mire lo que es la actitud. Es la disposición de actuar en cualquier momento de acuerdo con las creencias, los sentimientos y los valores que se tienen. Se expresa, dice, en comportamientos, en opiniones. Son creencias fundamentales que ayudan a preferir, elegir o apreciar unas cosas en lugar de otras. Mire qué importante es eso. Mire qué importante es eso. ¿Por qué? Porque los valores ayudan a elegir. Aprende uno a elegir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque desde pequeño se lo enseñaron. Por eso mire, ¿qué es lo que enseña ahora, por ejemplo, en esta psicología moderna? Que a los niños hay que dejarlos ser, ¿verdad? Y que ellos elijan. Pero esa que no hay que corregirlos. Pero dése cuenta, ¿qué es lo que ellos están tratando de evitar? Que les inyectemos valores, para inyectárselos ellos a través de las redes, a través de que ellos se conectan digitalmente. Y entonces, ¿qué les van a trasladar? Los valores de este nuevo tiempo. Por eso, mire, entre las cosas que usted y yo tenemos que ver, mire cómo ha cambiado todo de tal manera que antes, hermano, el que decía sí al aborto lo apedreaban entre todos. Ahora es al revés. El que dice no al aborto lo apedrean. ¿Por qué razón? Porque lograron cambiar el sistema de valores. Ahora mire, yo quiero avanzar porque si no se me va a acabar el tiempo. Mire pues, Lucas 1:17, porque este es importante. Fíjese que esto me dio, para este verso me dio, hermano, otra perspectiva cuando empecé a ver esto. Dice Lucas 1:17, cuando lo tenga dígame. E irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Pero mire esto, y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Dese cuenta, está hablando del espíritu de Elías. Entonces dice Malaquías que antes de que el Señor venga, tiene que venir el espíritu de Elías, que va a hacer precisamente esa obra de restaurar de padres a hijos, de hijos a padres. Pero dice que a los desobedientes los va a hacer volver a la actitud correcta. Pero la actitud ya vimos que es valores.
Entonces el espíritu de Elías, ¿qué es lo que viene a hacer? A restaurar los valores. ¿En quiénes? En los desobedientes. Entonces sabe que la desobediencia, uno dice rebeldía y un montón de cosas, pero la desobediencia es la ausencia de valores. La desobediencia es producto de la ausencia de valores. Por eso es que hay gente a la que le cuesta, hermano, obedecer al Señor. ¿Por qué razón? No tiene valores. O los valores que tiene, hermano, son muy pobres, muy débiles. Las convicciones que tiene, hermano, son muy débiles. Mire, por ejemplo, ¿usted alguna vez ha dudado de la existencia de Dios? Ya convertido. Porque antes de convertirnos, creo que todos, hermano, en algún momento dudamos, pensamos, dijimos, pero ya una vez convertido, ya una vez que usted recibió al Señor, alguna vez dudó. Porque si uno duda, entonces sus convicciones todavía son suaves, ¿verdad? No son sólidas, no son firmes, no están bien establecidas. Entonces, mire, por eso dice ahí, el espíritu de Elías, dice, va a traer, dice, un mover que va a hacer que la actitud de los justos, dice, venga y se establezca en aquellos que están en desobediencia. Entonces, mire, ¿sabe qué fue lo que me impresionó? Que cuando veía estas tres cosas, dice que los tres son importantes para poder alcanzar la felicidad. Entonces, ¿por qué está la par suya? ¿Eres feliz? Como una lombriz. Es que, hermano, mire, por eso me impresionó, porque dije, oh, Dios mío, dice que para encontrar la felicidad esos tres factores son importantes. Si una persona carece de valores, no va a lograr alcanzar la felicidad. Una persona, hermano, no tiene ética, no va a alcanzar la felicidad. Mire, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? La bolsa de valores ahí en Nueva York, ¿verdad? Donde se mueven los grandes capitales del mundo y las grandes estafas del mundo también. Pero, hermano, esa gente no es feliz porque no tienen ética, no tienen valores. Mire, en la quiebra del 2008, un banco fue el que quebró. Pero cuando empezaron a investigar, antes de declararse en quiebra, ¿sabe qué fue lo que hicieron? A todos los directivos, gerentes, subgerentes, todos los de arriba, se repartieron el dinero y después se declararon en quiebra. Y ahorita acaba de haber una quiebra también allá en, no me recuerdo cómo se llamaba, es un banco que quebró, creo que en Inglaterra. No, no es un banco, una agencia de viajes, la más grande del mundo. Se llama Thomas Cook. Y, hermano, se declararon en quiebra por una deuda de 1.000 no sé qué tantos millones de euros. Pero ¿sabe qué fue lo tremendo? Que vinieron y dijeron, ¿cómo es posible? Se quedaron más de 500.000 de gentes alrededor del mundo tirados. ¿Por qué? Porque como quebró la compañía y tenía sus propios aviones, los aviones ya no volaron. Y entonces todos los viajeros, cada país ahora tiene que pagar la repatriación de esos ciudadanos. Entonces vinieron, ¿cómo es posible? Y, hermano, en primeros 2 días de investigación, ¿qué descubrieron? Que el capital de la compañía se había diluido entre todos los gerentes, porque cada año se daban bonos de 40 millones, 25 millones, no eran miles, no, millones. Y entonces quebraron a la compañía. ¿Pero eso por qué? Porque no hay valores. Y si no hay valores, no hay ética. Y si no hay ética, entonces hay una moral. Pero no es una moral que viene originada de adentro, sino es una moral de afuera. Ahí lo explicaré ahorita. Mire pues, Filipenses 1:9. Dice: esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Fíjese qué tremendo. Dice que vuestro amor abunde aún más y más
Fíjese que no dice en Espíritu Santo, en unción, no, dice que abunde en ¿qué? En ciencia, en conocimiento, para que aprobemos lo mejor. La ética tiene que ver con la aprobación o desaprobación. Fíjese que esa palabra ética viene de una palabra griega que es éticos o etos, que significa una costumbre o un hábito. Y el fundamento de la ética es el valor, dice, descubierto internamente, producto de la reflexión. La ética es el valor que se descubre en la reflexión de cada individuo. ¿Qué quiere decir eso? A nosotros nos trasladaron valores, amén, y ahí los teníamos. Pero luego nosotros tuvimos que actuar de acuerdo a esos valores. Eso nos lleva entonces a la ética, porque empezamos a darnos cuenta de qué era bueno y qué era malo, y empezamos a aprobar unas cosas y a desaprobar otras, no porque nos lo dijeran, sino porque empezamos a reflexionar y entonces nos dimos cuenta. Mire, por ejemplo, a mí me agarraron una vez tratando de copiar, porque no alcancé ni a copiar, tan malo fui que me agarraron, ¿verdad? Antes de lograrlo. Pero cuando me agarraron la experiencia fue fea, fue mala, ¿verdad? ¿Cree que lo volví a hacer? ¿Por qué? Porque, hermano, reflexioné. Eso me llevó a pensar y dije yo, si hubiera contestado con lo que sabía, hubiera sacado un Mi 60, un Mi 70. Traté de copiar y saqué un gran cero, ¿no? Entonces, mire, la reflexión es lo que nos lleva a nosotros entonces a desarrollar una ética, a aprobar y a desaprobar, no porque me lo dijeron, sino porque en la aplicación de los valores me empecé a dar cuenta de que había cosas buenas y malas, y empecé entonces a aprender a escoger lo bueno. Mire, por eso es que dice acá, dice este verso que leímos, que abundemos más y más en ciencia, en conocimiento, para que nosotros siempre aprobemos lo que es mejor. Entonces, fíjese que la ética, dice, es una disciplina que estudia los actos de aprobación o desaprobación, los juicios de valor sobre las acciones, los juicios de valor sobre las acciones. Todo lo que hacemos lo sometemos a juicio, pero nosotros mismos, no que alguien me juzgue, no, nosotros mismos lo sometemos a juicio, nuestras acciones, y de ahí empezamos a aprobar y a desaprobar nosotros mismos. Entonces, mire, Dios mío, ya me estoy ministrando acá. Bueno, mire pues, ¿usted alguna vez le robó a su mamá? Dios sabe. Pero, hermano, mire, yo una vez me atreví. Y entonces vendían unos chicles que se llamaban Fragans, y eran bien ricos, eran como moraditos, y costaba la cajita, costaba creo que 5 centavos. Y entonces era una vez, tenía unas ganas yo y entonces me aventé, ¿va? Y saqué una moneda de A5 de la bolsa y me fui a comprar. El problema fue que ya agarré mis chicles, ya me eché mi par de chicles, ¿verdad? Pero no me sentía bien, ¿verdad? Y como las mamás, hermano, tienen algo así como el hombre araña, como un sexto sentido, ¿verdad? Entonces mi mamá me dijo, ¿estás comiendo chicles? Sí. ¿Y de dónde sacaste para los chicles? Yo me quise tragar el chicle en ese rato, ¿verdad? Y, hermano, en ese momento quise inventarme una, bueno, me dieron una regañada, no me recuerdo si me dieron unas nalgadas también. Pero, hermano, todo eso me llevó entonces a reflexionar. Y entonces saqué la conclusión, mire qué tremendo, ¿verdad?, de que era mejor pedir. Y mamá, cuando le pedíamos, hermano, nos da, pero yo no sé por qué razón. Por eso dice la Biblia, el corazón del joven, del muchacho, del niño, dicen otras versiones, dice, desde pequeño está inclinado ¿hacia dónde? Hacia lo malo.
Y entonces yo no sé por qué se me ocurrió, hermano, que en lugar de pedir, irlo a agarrar yo mismo. Entonces esas reflexiones, hermano, nos llevan a desarrollar esa ética de aprobar y desaprobar según sea bueno o sea malo. Entonces mire qué tremendo. Pero si los valores están mal, la aprobación y la desaprobación va a estar mal también. Y eso precisamente es lo que está sucediendo. Mire, Santiago 2. Entonces mire, la ética no tiene como objetivo guiar al hombre, sino que es una reflexión para aprobar y desaprobar. Dice entonces acá, Jueces 2, verso 10. No, perdón, que les dije Santiago, no, es Jueces, capítulo 2, verso 10. Dice: también toda aquella generación, dice, fue reunida a sus padres, y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Mires, dice, toda aquella generación fue reunida con sus padres, es decir, murieron. Se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor. Y hermano, mire, ahí no está el problema, que no conocieran al Señor, porque todos nacemos sin conocer al Señor. Amén. ¿Dónde está el problema? Que no conocieron al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Entonces el problema de esa generación no fue que no conocieran al Señor, todos nacían así y en el camino todos iban conociendo al Señor. El problema es que ellos no sabían, no tenían conocimiento acerca de lo que Dios había hecho. ¿Quién falló entonces? La nube ancestral. Porque esa nube ancestral no les enseñó, no los instruyó, no les mostraron los testimonios que el Señor dejó. ¿Se recuerda cuál era el testimonio que Dios dejó? Allá en el arca del pacto. Dice, ahí estaban los testimonios de todas las obras del Señor en el desierto. Ahora mire entonces, porque finalmente, segunda carta de Pedro, capítulo 3. Entonces mire, allá tiene que ver con sentimientos y emociones, pero la ética tiene que ver con la conciencia y la voluntad. Conciencia es lo que viene de adentro de mí. Inconsciencia es la influencia que viene de afuera, porque no está dentro, no se origina dentro de uno mismo. Y la voluntad, hermano, es aquel querer o no querer hacer uno. Mire pues, dice, segunda de Pedro 3:11, ¿ya lo tiene? Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Esa es la moral. Fíjese que la moral tiene que ver ya con la conducta. ¿Se recuerda? Esta actitud es la disposición que se tiene para actuar. La ética es aprobar o desaprobar. Amén. Es ir creando valores a través del juicio. Pero la conducta ya es cómo me relaciono yo con los demás. Dice entonces ahí, segunda de Pedro dice, ¿qué clase de personas no debemos ser nosotros? Dice, en santa conducta. Y ahí en la segunda carta de Pedro, váyase un capítulo atrás, capítulo 2 y verso 7. Dice, pero libró al justo Lot cuando estaba atormentado por la conducta pervertida de los perversos. La conducta nefanda, dicen otra versión. Pero mire qué tremendo, dice acá, que la conducta era una conducta pervertida. Entonces, recuérdese que la conducta ya tiene que ver con la moral. Pero esa palabra moral viene
de una palabra latina, del latín mores, que significa costumbre. Fíjese que estas son normas de comportamiento, dice, aplicadas en la vida cotidiana. Son normas de comportamiento cotidianas. Pero ya no es de la persona, sino del círculo en el que se mueve. Dice, si tales normas, dice, son asumidas como buenas por las personas, son útiles en la búsqueda de la felicidad. Mire eso, qué tremendo. Si tales normas, esas normas generadas aquí en la moral, esas normas de comportamiento cotidiano, y vamos a poner acá, en el círculo social, porque ya no es algo que nace en nosotros, sino en la comunidad, en el círculo que nos movemos. Dice ahí, si tales normas son asumidas como buenas por las personas, son útiles en la búsqueda de la felicidad. Entonces dice, si estas normas, este círculo social, los considera buenos, entonces va a ser útil para que uno sea feliz dentro de ese círculo social. El problema es que, hermano, allá afuera hay un montón de gente infeliz, ¿verdad? Que no están conformes con nada, hermano, que nada les parece. Mire, por ejemplo, ve usted a los muchachos, les quita el teléfono y ¿cómo se pone? ¿Verdad? Mire, como le dijeron a aquel, ¿verdad? El dinero, la vida. La vida, dijo, porque el dinero me sirve. Y hermano, si usted le pregunta a los niños, ¿el celular o la vida? No, el celular o la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque el celular, ¿cómo me va a conectar? Es una sociedad, hermano, que está dependiente de eso, pero volvamos al punto. Entonces, la moral es esa conducta que nosotros tenemos. Entonces, mire, hay dos formas en las que se ve esa moral, dice. Una, dice, es un plano normativo, es decir, cómo deben de ser las cosas. Una norma que indica cómo debe de ser, cómo debe uno de comportarse. Y la otra que le llaman un plano fáctico, es decir, ya en los hechos, ya en la realidad, son los actos concretos. Entonces, la conducta, cómo debe ser según ese círculo social. Pero el fáctico es cómo es, qué salió al final. Entonces, fíjese que viendo todo esto, dice Santiago, capítulo 3. Entonces usted va a Santiago 3, verso 13. Fíjese que leyendo un poco acerca de la moral, dice, la moral es vital, es necesaria para la supervivencia de un círculo social, no de una persona, no, de un círculo social. Por eso es que lo que están haciendo ahorita, mire, por ejemplo, no porque dicho esas cosas, ¿verdad? Nada más para nosotros. Sí, mire lo tremendo de eso. ¿Por qué razón? Porque lo que están haciendo ellos es crear el ambiente para esto. ¿Qué es lo que les permite, hermano, crear el ambiente para esto? Que desde hace algunas décadas empezaron a trabajar eliminando los valores ancestrales, los valores generacionales. Como ya no tienen valores, entonces vienen los muchachos y empiezan a crecer y empiezan a actuar de acuerdo a la presión de grupo, es decir, la presión del círculo social en el que se desarrolla, escuela, universidad, trabajo, etcétera. Y como todo está inyectado y todo está impregnado de corrupción dentro de ese círculo social. Mire, el círculo social grande en el que todos estamos es este mundo. Luego es nuestro país. Luego es
nuestra ciudad, vaya, nuestro estado, nuestra ciudad, pero todo está impregnado de lo mismo. Entonces estamos presionados por ese círculo social y por eso dése cuenta, la moral se puede originar de dos maneras. Uno, mi círculo social más íntimo, que es mi familia. Si dentro de ese círculo social hubo valores, desarrollé ética, entonces mi moral va a ser distinta a la del grupo social. Amén. Es decir, va a ser distinta a la del país, distinta a la del estado, distinta a la de la ciudad, pero no va a ser distinta a la de mi familia, porque ahí lo desarrollé. ¿Sí? Entonces, mire, ¿qué círculo social es el que nos va a permitir a nosotros desarrollar entonces una moral con conductas apropiadas? Por eso dice la Biblia, no dejando de congregarnos, porque este es un círculo social donde viene el Señor y a través de su Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a hacer? Ah, no te dieron valores, yo te los voy a dar. Ah, te dieron valores pero torcidos, te los voy a componer. Y entonces empieza a generarse, ahora sí, una ética. Y empezamos a desaprobar lo malo y empezamos a aprobar lo bueno. Por eso miren, Isaías dice, ¿verdad? A aquellos que le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, finalmente llegamos entonces a una moral que va a ser, hermano, compatible. Mire, ¿por qué? Te voy a poner un ejemplo que lo hemos usado antes. ¿Qué es el murciélago? ¿Un roedor o un pájaro? No tiene plumas, pero vuela, ¿verdad? Tremendo. Si usted lo ve así de cerquita, creo que hasta tiene pelo, ¿eh? Y parece un ratón y todo, pero no se arrastra como ratón, no lo ve usted metiéndose ahí en recodo, sino que vuela, pero no de día, porque le da vergüenza, porque no es igual a los pájaros, vuela de noche cuando nadie lo ve. Entonces mira la analogía que le estoy haciendo, ¿verdad? Porque así es aquel que no desarrolló ética, que no le inyectaron valores. Entonces, ¿cómo está actuando ahorita la sociedad? Como murciélagos, porque todos actúan detrás de una red social, pero el contacto con la realidad, ¿sí?, es muy poco. Y recuérdese, dice que el círculo social es el que nos empuja entonces a estas actitudes morales. ¿Cómo será el círculo social entonces, hermano, digital? Mire, por ejemplo, los tiroteos, cuando les empiezan a investigar a esos muchachos que se avientan, ¿verdad? Y empiezan a investigarlos, y ahí se empiezan a dar cuenta de con quiénes interactuaban, con quiénes platicaban, con quiénes se relacionaban. Y hermano, todas sus relaciones eran solo a través de la red, nunca salían. Entonces mire lo que sucedió, creo que se lo conté, de un muchachito ahí como de 13, 14 años, creo yo, que la policía lo fue a arrestar. Y entonces cuando lo fue a arrestar, la mamá dijo, ¿pero por qué? Si es un santo. Se lo estoy parafraseando, ¿verdad? Decía, no hace nada, no le hace daño a nadie, ¿por qué se lo quieren llevar? Entonces dijeron, lo que pasa es que tenemos que llevarlo. ¿Por qué? Porque él hizo una declaración, y si no le ponemos atención a esa declaración, entonces puede haber consecuencias. Pero es que él no hace nada malo, y eso fue lo que me llamó la atención. Él siempre está aquí conmigo en la casa, él nunca sale a ninguna parte. Y entonces le dicen ellos, sí, pero es que él en la red hizo una declaración que iba a hacer un tiroteo o algo así, y el muchacho, según él, que era una broma, pero otro que estaba ahí dentro de su círculo, cuando lo vio, dijo, no, digo. Y entonces le habló a la policía. Entonces la policía, ¿qué fue lo que hizo? Se metieron al internet, vieron ahí la dirección
de dónde estaba jugando él y lo fueron a buscar. Pero quiero que vea eso, ¿a dónde quiero llevarlo? ¿Cuál era el círculo social de ese muchacho? La red. Ahí era donde estaba agarrando valores, y esos valores son los que iban a formar su ética, y de acuerdo a su ética se iba a relacionar con su círculo social. Entonces, mire, ¿por qué razón ahora estas últimas generaciones, mire, no quieren casarse, no quieren tener hijos, quieren vivir solos, prefieren tener una mascota que un hijo? ¿Sí? Ya, perrijo es el término que están utilizando ahora. Yo no sé si usted lo ha oído, pero sí. Tengo mi perrijo, le voy a dar de comer. Y vaya, hay penalidad por matar un perro, pero se despenaliza matar a un bebé. ¿Dónde están los valores? ¿Qué moral hay? ¿Qué ética? ¿De dónde se desarrolla esa ética? Porque esa es la ética: aprobar y desaprobar. Entonces usted ve a todos los que están a favor del aborto, son montones, pero dígame cuántos son viejos en medio de ese movimiento. 2 o 3. Casi todo el movimiento son jóvenes. Es que el objetivo es que, mire, todo esto obedece a planes que van más arriba, ¿sí? ¿Qué es lo que quieren hacer? Mire, según los estudios que han hecho y todo, la Tierra tiene la capacidad, en buenas condiciones, no como hasta ahorita, en buenas condiciones, la Tierra, dice, su capacidad es para sustentar 500 millones de habitantes, máximo 1000. ¿Cuántos habitantes hay en la Tierra ahorita? 7.500 millones. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Quieren detener la tasa de natalidad y quieren acelerar la tasa de mortandad. ¿Para qué? Para que ese número baje, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacen para detener la tasa de natalidad? Aborto. ¿Cómo hacen para acelerar la tasa de mortalidad? Malos servicios de salud. Entonces, por ejemplo, digamos, la gente que ya está jubilada y que ya no genera riqueza, llega y, mire, vamos a mandarlo a hacer un estudio. Va a pedir la cita para el estudio dentro de 6 meses. Entonces va y se hace el estudio, va a sacar la cita con el médico dentro de 8 meses. Para cuando llega con el médico, sí, pero este estudio ya está viejo, ya no sirve, váyaselo a hacer otra vez. Pero hermano, eso es a propósito, no es que está saturado, no nos damos abasto, no es cierto, sino que esa ya es una estrategia. ¿Para qué? Ya está viejito, hombre, a lo mejor es cáncer, a lo mejor es algo, que se muera, ya no está generando nada. Es más, solo nos está generando un costo al gobierno, y vamos a gastar más en mantenerlo vivo para que siga sin generar nada. Entonces lo que necesitamos es, entonces, o sea, hay que deshacerse de ellos, ¿verdad? Y esas son las estrategias del mundo. Por eso, mire, uno tiene que cuidarse, porque, hermano, los gobiernos no lo van a cuidar a uno. Sí, o sea, si usted tiene su esperanza en que no tengo mi pensión y que no sé qué, y hermano, hasta las pensiones, hay un proyecto de ley por ahí debajo de la alfombra, donde quieren agarrar las pensiones y darles aguacate. Y entonces, ¿qué va a hacer el que tiene pensión? Todo eso es lo que está provocando estos cambios. Ahora el asunto es, hermano, no lo podemos detener, pero sí podemos evitar que le suceda a nuestros hijos. Eso sí podemos evitarlo.
Sí podemos evitar que, hermano, nos afecte a nosotros como círculo social acá, la iglesia de Cristo. Amén. Sí podemos evitarlo nosotros tomando medidas. ¿Para qué? Para que los valores les lleguen, hermano, a nuestras generaciones futuras a tiempo, en forma. Y no que sea el dispositivo celular o la tablet la que le esté inyectando valores, que no inyecta valores, en realidad está dejando un espacio vacío. ¿Quién lo va a llenar después? Esa es la pregunta, ¿verdad? Los antivalores. No me metí a eso, hermano, porque si no, olvídese, mire, ya se me acabó el tiempo. Mire, pues solo un versículo más le leo. Mire, pues primera carta de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, verso 12. Dice: mantened entre los gentiles, ¿qué dice? Una conducta irreprochable. Recuérdese que la conducta es la moral, son los frutos de todo lo anterior. Dice entonces ahí: mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, al ponderarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Entonces mire, dice: mantener entre los gentiles una conducta irreprochable, pero lo que llama la atención es, dice, a fin de que en aquellas cosas que os calumnian como malhechores. Si la conducta es irreprochable, ¿por qué los van a tachar de malhechores? ¿Sabe por qué? Volviendo al ejemplo que estamos mencionando ahorita, si usted ahorita dice, por ejemplo en Oaxaca, creo que fue donde acaban de aprobar el aborto, si usted va ahí y dice que es un crimen, el malhechor es usted, porque ya es legal el aborto. Entonces el que está contra la ley no es el que aborta, sino el que está en contra del aborto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pedro? Aunque allá afuera todos estén mal en cuanto a sus conductas, moral, ética y todo lo demás, tú debes de preservar una conducta intachable. Pero ese intachable no es intachable de acuerdo a la tierra, sino intachable delante de Dios. Que intachable delante de Dios en este tiempo no significa que va a ser intachable delante de los hombres. Entonces dice que ellos van a glorificar a Dios. ¿Cuándo? Dice: a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios. ¿Cuándo? El día que Dios los visite. Entonces el día que Dios visite a esos que nos consideran malhechores, ellos van a considerar nuestras buenas obras y van a decir: gloria a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a pesar de que yo le decía malhechor, lo apedreaba y le decía un montón de cosas, pero siempre fue intachable, pero porque ya lo visitó el Señor. Antes de eso, no. Antes de la visitación de Dios, hermano, nadie va a poder cambiar su modo de pensar. Por eso, mire, ¿por qué angustiaba su alma Lot? Porque Lot tenía valores, tenía ética, ¿sí? Tenía, hermano, una conducta moral distinta a la conducta de los que vivían en Sodoma y Gomorra. Por eso, hermano, lo querían matar, lo querían apedrear cuando llegaron los ángeles. ¿Por qué razón? Porque ellos, hermano, estaban totalmente distorsionados. Por eso, mira, hay una gran diferencia entre lo que debe de ser y lo que es. Amén. ¿Cómo deben de ser las cosas? Lo sabemos, pero cómo salen al final, eso es distinto. Lo ideal sería, ¿verdad? ¿Cómo debe de ser? Blanco. ¿Cómo salió? Blanco. El problema es que ahorita debe de ser blanco. ¿Cómo sale? Gris. Debe ser blanco. ¿Cómo salió? Negro. Debe ser blanco. ¿Cómo salió? Esa es la moral. Esa es la moral. Por eso, mire,
Dice la Biblia, ¿verdad? De una fuente no pueden salir dos aguas diferentes, ¿verdad? Entonces tenemos que asegurarnos nosotros de que a nuestros hijos les esté llegando la inyección correcta de valores. Valores son sentimientos y emociones. Hermano, mire, yo me recuerdo, ya con eso cierro. Yo me recuerdo que antes era más fácil reírse que ahora. Ahora uno le trata de sacar la risa a los muchachos, hermano, y no se ríen con cualquier cosa. Sí. Mire, los chistes de antes eran bien inocentes, ¿verdad? Y uno se reía a carcajadas. Ahora uno, mire, yo he probado contarles a veces los chistes que me contaba mi papá y se me quedan bien. Así como, ¿verdad? Y digo yo, no, o lo conté mal, o algo no está bien, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Se están desconectando de nosotros para conectarse al mundo. Y ahí es donde está el problema. Por eso, mire, no podemos dejar que se desconecten de nosotros. Es cierto, el Señor Jesús oró y dijo: Señor, yo te ruego por ellos. ¿Por qué? Porque están en el mundo. Yo no te ruego que los saques, porque ellos tienen que estar aquí, pero te ruego por ellos, para que los guardes del mundo. Entonces nosotros tenemos que guardar a los nuestros del mundo. ¿Sabe entonces qué hay que hacer? Mire, cuando usted se le quedó sin pila el celular, ¿cuándo carga usted el celular? Cuando se quedó sin pila, ¿verdad? Entonces a nuestros hijos hay que conectarlos a la red solo cuando necesiten ir a la red. Después de eso, ¿qué hay que hacer? Desconectarlos. ¿Para qué? Para que se conecten con nosotros. Si no, hermanos, siempre están conectados a la red, siempre a la red. El día que nosotros digamos: ay, mi hijo ya ni se relaciona conmigo, no, ya muy tarde, ya tiene 20 años. Ahí ya, ¿sabe qué? Ya se le desconectó y nunca más se va a conectar con usted. El momento es ahorita. Ahorita darnos cuenta y decir: a este me lo están robando. ¿Por dónde? Por la red. Ahí está conectado, lo voy a desconectar y que se conecte conmigo. Es que quiero jugar el juego, pues juega conmigo. No, porque no quiero, pues aunque no quieras, mañana aquí te espero para jugar otra vez. Sí, oyeron todos, ¿verdad? O sea, lo irónico de la vida hoy. Uno quiere relacionarse con ellos y ellos no quieren. Ellos quieren, ¿con quién? Con el que está ahí en la China, con un amigo que está en Inglaterra. Mire, ahorita que menciona eso la hermana, yo dije, bueno, ahora sí cierro. Mire, pues, salió una noticia esta semana y me llamó la atención. ¿Sabe usted los influencers, verdad? ¿Quiénes son? Entonces salió una noticia de un influencer que la ventaneó, la que le rentaba el apartamento. Porque la influencer en sus redes sociales y ahí Facebook y todo donde ella estaba, salía bien vestida, bien arreglada, bien peinada, en hoteles de lujo, cosas así. Entonces viene la que le rentaba el apartamento y le debía varios meses de renta. Y entonces vino, y cuando fue a ver el apartamento era un basurero, literalmente. Y entonces le tomó fotos y todo, y entonces la sacó por las redes. Esa, la influencer, aquí está, miren, aquí vive, así vive, esta es su realidad. La ventaneó. Pero hermano, mire, eso fue en China. Que en China las cosas son muy distintas. En China, si usted va, denuncia a alguien y todo, hasta con la lengua lo ponen a trapear el lugar. Entonces ella, antes de que llegara la policía, se puso a limpiar ella. Por eso, si aquí llega la policía, trapean conmigo. Entonces mire qué tremendo. ¿Por qué razón? Porque ella daba una imagen a través de sus redes que no era, ¿eh? Su realidad era una muy distinta. Y ese es el problema, que quienes conocen a los muchachos, a los niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, en su realidad, somos nosotros, ¿verdad?
Por ejemplo, ahí ahora hay tantos filtros que le llaman, ¿verdad? Se toman una foto y son cachetones feos y de todo. Y hermano, un filtro para esto, otro filtro. Y finalmente suben la foto y se parece Schwarzenegger, ¿verdad? Pero la realidad, hubo otra que la ventanearon así. Le sacaron una foto de cómo era realmente. Y hermano, las dos fotos ahí, dice uno, qué engaño, ¿va? Entonces, mire, todo eso ¿por qué? Porque hay una desconexión con nosotros, que somos el verdadero mundo real. Y ellos quieren conectarse a un mundo aparentemente real, ¿verdad? Pues solo es un mundo digital, sin sentimientos, sin emociones, sin nada. Por eso se hacen inexpresivos. Ahora, ¿lo estamos viendo para qué? La que tremendo los de afuera. No, para que salvemos a los nuestros. Recuérdese que el Señor viene y le dice a Noé: haz un arca. ¿Para quién, Señor? No, para ti y para tu familia. Jamás fue el plan de Dios que entraran más de 8 personas en el arca. El que se quería salvar tenía que hacer su propia arca. Por eso la predicación de Noé no era aquí estoy haciendo un arca para mí y mi familia, todos ustedes se van a ahogar. No era esa la predicación. La predicación era muy parecida a la de Jonás. Viene una grande lluvia, viene una gran tormenta, se va a inundar toda la tierra, todo va a ser destruido. El que se quiera salvar, haga lo que yo estoy haciendo. Pero nadie le creyó. Entonces ahora es igual. Nosotros estamos viendo qué vamos a hacer. Vamos a ir a salvar a los de afuera. No, los de allá afuera tendrán que ver qué hacen. Nosotros lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Noé y sus hijos con sus nueras y todo lo demás. Nada más. Usted agarre los suyos, sálvelos, desconéctelos ahí, conéctese con ellos, administre las dos conexiones. Porque ese es el mundo ahora. Amén. Pero no los dejemos, hermano, conectados eternamente ahí. Porque cuando nos vengamos a dar cuenta, hermano, mire, pues yo pienso y digo yo, ¿quién me va a cuidar cuando ya esté viejito? Sí, porque si ellos se conectan a ese mundo digital, se desconectan de mí. ¿Sí? Y el día de mañana una patada le dan a uno. ¿Por qué? Porque nunca estuvimos conectados. Amén. Por eso es importante, hermano, que nos demos cuenta de eso. Amén. Y amén, porque hermano, ya tengo hambre yo también. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, ten misericordia, Señor. Ayúdanos, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, tenemos necesidad. Ayúdanos para que podamos nosotros ser buenos administradores de tu gracia. Espíritu Santo, ayúdanos a vivir, a desarrollarnos en este ambiente, en este mundo, Señor, en el que nos ha tocado. Sabemos que no podemos salvar al mundo. Señor Jesús, tú viniste y diste tu vida por el mundo, pero el mundo, Señor, no ha querido nada contigo. Únicamente nosotros, aquellos que tú escogiste desde antes de la fundación del mundo, que nos llamaste, Señor, desde antes de la fundación del mundo, hemos podido por tu gracia, Señor, reconocerte. Y ahora, Señor, por esa misma gracia te rogamos y te suplicamos que nos des, Señor, la sabiduría, el entendimiento, la gracia, Señor, para poder desconectar, Señor, con sabiduría a nuestros hijos y conectarlos con nosotros y contigo. Que podamos trasladarles, Señor, valores, esos valores que nosotros hemos recibido de ti, que podamos trasladárselos a ellos para que ellos puedan conectarse contigo, Señor. Que esa conexión digital, terrenal, Señor, pase a un tercer plano. Que nuestros hijos podamos enseñarles, Señor, lo valioso, lo importante que es conectarnos, Señor, nosotros con ellos. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, tiempos de restauración para nuestra familia,
Te rogamos, Señor, que esa unción y el espíritu de Elías, Señor, que prometiste, venga, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, Señor, para que haga volver, Señor, a los hijos, que haga volver a los hijos, Señor, que cambie la actitud de los desobedientes, Señor, y que podamos, Señor, todos, como un solo cuerpo, como un solo hombre, acercarnos a ti, Señor, para alabarte, para adorarte, para tener comunión contigo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias, Señor, porque sabemos, Padre bendito, que este mundo, Señor, se acerca a su fin. Sin embargo, para nosotros tú has prometido vida, vida abundante, vida eterna a través de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias, Señor. Con tus ojos cerrados nos ponemos de pie y entonamos un canto al Señor. Yo creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, yo creo en tus promesas, creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo en tu venida, creo que tú me levantarás, 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 Señor, tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Dile: yo creo en tu palabra, yo creo tu palabra, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo en tu venida, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Dilo conmigo: tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor, tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor, tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a transmitir a nuestras generaciones tu verdad, Señor, tus proezas, porque en Dios haremos proezas. Enséñanos, Señor, a proclamar tu verdad y que esta palabra sea instruida no solamente en nosotros, sino en nuestros hijos, y que sea sellada en sus corazones. Te doy muchas gracias, Señor, porque tú hablas a nuestros corazones. Que esta palabra, Señor, pongamos por obra, que no seamos solamente oidores, que aprendamos a desconectarnos de la red y que aprendamos a conectarnos con nuestra familia cada día. Que este sea nuestro propósito de hoy en adelante. Te doy muchas gracias, Señor, por tu palabra. Yo te pido que guardes a tu pueblo, llévalos con bien a cada uno de sus hogares, Señor. Bendice su salida y su entrada, desde ahora y para siempre. Amén.
Estamos despedidos, hermanos, solo recordándoles mañana a las 3 la comida. Aquí los esperamos y no sé si sigan las actividades de la oración a las 5, la clase de canto a las 6.